habíamos hablado brevemente de el efecto de las capacitancias internas y externas sobre la respuesta en frecuencia de amplificadores. Ahora vamos a abordar el tema, pues, en más detalle, pero siempre tomando en cuenta, pues, que en electrónica 1 el enfoque es bastante simple, bastante sencillo, ¿no? Esto ya lo habíamos mostrado en la clase, por ejemplo, para el MOSFET, el modelo en alta frecuencia, tiene, digamos, todos estos condensadores, ¿verdad? Hay una capacitancia entre cada par de electrodos que tiene el transistor, ¿no? Entonces, los más importantes, tal como vamos a ver en un par de slides adelante, ¿verdad? Son las capacitancias con puerta fuente, CGS, ¿verdad? Y la capacitancia con puerta drenaje. Para los propósitos de nuestro curso, nos quedaríamos con este modelo, ¿no? Sin embargo, en otras situaciones, eh, los que están a cargo de hacer el análisis o la simulación, por ejemplo, si hay si hay digamos, sustrato o cuerpo, pues, un electrodo, pues, independiente, ¿verdad? Que no está unido a la fuente, hay que tomar en cuenta esas dos capacitancias adicionales. ¿Ya? En todo caso, si fuéramos estrictos, digamos, tomaríamos en cuenta, aún en el caso que la fuente esté unida al sustrato, ¿verdad? Lo cual ocurre para la mayoría de los transistores discretos, es decir, que no vienen en circuitos integrados, ¿verdad? Entonces, hay una capacitancia entre el drenaje y el sustrato o cuerpo del transistor, que en este caso está unido a la fuente, ¿verdad? Pero para la mayoría de situaciones de interés, ¿verdad? Bastaría con este modelo que vemos acá, ¿verdad? Ya. Entonces, a diferencia de, digamos, del modelo de pequeñas señales y también el modelo de grandes señales, ¿verdad? En donde la corriente de entrada en la compuerta es cero, en este caso van a haber pequeñas corrientes que circulan a través de los condensadores, ¿verdad? Sí, ya. Tanto CGS como CGD. ¿Ya? Y eso, digamos, va a determinar el comportamiento del amplificador en esa región de frecuencias en la cual, debido a estas capacitancias, pues la ganancia se va a ver afectada, ¿verdad? Por lo demás, el modelo pues es el mismo, ¿verdad? ¿Ya? Hay que decir que estos condensadores son tan pequeños, ¿verdad? Que en la banda de frecuencias útiles que determinan el ancho de banda del amplificador, su efecto lo podemos despreciar, ¿verdad? Aquí el verbo despreciar se refiere a despreciarlo en nuestros cálculos, ¿verdad? Y no a otro tipo de, digamos, de calificativo, ¿verdad? Que esa palabra puede ser un poco pesada en otro contexto, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de despreciar en un cálculo numérico, ¿verdad? Habíamos dicho también que las hojas técnicas de los transistores a veces traen esta característica F sub T, ¿verdad? Que es la frecuencia así llamada de transición. Y para entender su definición, vean que en este caso, esto se refiere solo al transistor y no a ningún amplificador en el que esté conectado. Esta es una propiedad exclusivamente del amplificador, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos hacer una prueba en la que inyectamos corriente de alta frecuencia en la compuerta, ¿ya? Y hacemos un cortocircuito entre drenaje y fuente, ¿ya? Vean que al hacer el corto, el efecto de la R eh, interna de salida, pues ya
desaparece, ¿verdad? Porque está cortocircuitada, ¿no? ¿verdad? Entonces, al hacer eso, eh, podemos empezar a hacer un trazo de cómo, eh, digamos, de la relación entre la corriente de salida en cortocircuito y la corriente de entrada, ¿verdad? Ya. Entonces, Ft es la frecuencia en la cual esa ganancia de corriente es unitaria, ¿verdad? Sí. Usualmente es una frecuencia muy alta, ¿ya? Y nos da información acerca de esos condensadores. En el caso del 4007, esos condensadores son muy pequeños, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, eh, un poco para contextualizar, los condensadores aquí lo hemos dibujado afuera, pero CGD y CGS son muy, muy pequeños, ¿verdad? Típicamente menores a 10 picofaradios, ¿verdad? Y por otra parte, los condensadores externos, CC1, que acopla el generador de señal con la entrada del amplificador, CC2, que acopla la salida del amplificador con la carga, y CS, que desacopla la fuente. Esos son grandes, ¿verdad? Son condensadores del orden de empezando por las decenas de microfaradios hasta cientos de microfaradios. Sí, ya. Entonces, eh, digamos, el circuito, al verlo de manera completa, eh, tiene 5 condensadores, ¿verdad? Ya, sí. Y, digamos, al estudiar redes lineales, como esto va a ser un análisis en pequeñas señales, ¿verdad? Ya. Al estudiar redes lineales, entonces, en la función de transferencia que se puede escribir, digamos, va a haber, digamos, usualmente, pues, esa función de transferencia se escribe como, a ver si lo logro escribir aquí. En el dominio de S, ¿verdad? Entonces, la función de una ganancia, en el numerador hay un polinomio, ¿ya? De grado m, y ahí estaría el polinomio del numerador. Y en el denominador, digamos, el polinomio es de grado n. Si me equivoqué, el denominador para diferenciarlo le vamos a llamar b a esto, ¿verdad? Y está, ¿verdad? Voy a ver un término independiente que no lleve ese también. Lo importante, vean que el grado del denominador es n. N, el grado del polinomio en el denominador es el orden del sistema. Y cualquier red lineal cuya ganancia depende de la frecuencia, pues
eh, se puede, digamos, expresar como en esta forma. Digamos, hay una ganancia, eh, hay un polinomio en el numerador, en S, ¿verdad? Y los valores de S en el numerador que hacen cero la función de transferencia son los ceros de, del sistema, ¿verdad? Y los valores de S que hacen cero el denominador son los polos, ¿verdad? Y los polos, digamos, en el polinomio de grado n, ¿verdad? Entonces tiene n polos, ¿verdad? ¿Ya? Y el número de polos es igual al número de elementos que almacenan energía. En este caso, condensadores. Esto quiere decir que, digamos, si nos fuéramos así, de manera un poco a pura matemática, ¿verdad? Este sistema tendría 5 polos, porque hay 5 condensadores, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? Entonces el polinomio en el denominador sería de quinto orden, ¿verdad? Lo cual es una gran barbaridad porque es complicadísimo, ¿verdad? Esto para decirlo, pues que en general en la teoría de sistemas lineales, así se expresaría esto, ¿verdad? Claro, en electrónica, como nosotros somos practicones, ¿verdad? Y eso se dice con mucho, pues, con mucha satisfacción, ¿verdad? Entonces, notamos de que no todos los condensadores actúan en las mismas frecuencias, ¿no? Los condensadores externos actúan en baja frecuencia, los condensadores internos actúan en alta frecuencia y en la banda media, es decir, donde el amplificador produce su ganancia de diseño, eh, los condensadores no actúan, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no hace falta, digamos, complicarse matemáticamente con una, digamos, con un enfoque puramente matemático, ¿verdad? Sí, ya. Ahí los físicos o los matemáticos nos dirían que nos corremos, ¿verdad? Ya, porque es muy complicado, ¿verdad? Nosotros responderíamos de que tenemos métodos eh, para cada región de frecuencia, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a presentar, ¿verdad? Ya, acá. Vamos a evitar agarrar al toro por los cuernos, porque ya, pues ya ustedes ven ahí la forma de polinomio. Ah, se me olvidaba decir, ¿verdad? Que en esta relación de los dos polinomios, ¿verdad? Del numerador y el denominador, n usualmente es mayor que m, ¿verdad? En sistemas prácticos, ¿verdad? No en sistemas matemáticos, en sistemas prácticos, n es mayor que m. Y las frecuencias de los ceros usualmente están mucho más arriba que las frecuencias de los polos. Sí, es un tema, paso bajo, y en sistemas, permítanme un minuto, por favor.
Perdón por la interrupción, pero era una llamada importante. eh, y vamos a ver, la batería se está descargando, la vamos a cargar porque no hacemos en media clase. Ojalá también el tiempo nos dé, digo, el sistema meteorológico, el tiempo meteorológico nos permita terminar la clase. Bueno, entonces hacíamos una presentación formal de, digamos, de cómo sería abordar matemáticamente esto y por qué no lo hacemos nosotros así, ¿verdad? Creo que eso estarán de acuerdo ustedes que pues, es algo importante, ¿verdad? Ya no complicarse más de lo necesario. Sí. Pues, el monitor sonaría desconectado, pero ya lo estoy viendo. Bueno, aquí vemos una gráfica en la que aparecen las tres regiones, ¿ya? La banda media en la cual un amplificador produce su ganancia de diseño, ¿ya? Y en esa banda eh, los condensadores no tienen ningún efecto, ninguno de los internos ni los externos. Los externos porque son muy grandes y los internos porque son muy pequeños. Es una cosa de la cual tenemos que pensar. El próximo ciclo, cuando estemos en instrumentación, ustedes van a ver que como el instructor, ¿verdad? Y algunas veces el profesor, ya que espero ser yo, allí andan resolviendo problemas de interferencias, poniendo condensadores en un lado y en otro, y entonces pues el estudiante le causa cierta perplejidad y también de alguna manera eh, se sorprende, pero positivamente, de que como uno juega con los condensadores, ¿verdad? Para que hagan lo que uno quiere, ¿verdad? Bueno, vemos que si reducimos las frecuencias a la cual queremos que trabaje el amplificador, en baja frecuencia la ganancia disminuye, ¿verdad? ¿Ya? Debido al efecto de los tres condensadores, ¿verdad? ¿Ya? Entonces hay tres condensadores que afectan el funcionamiento en baja frecuencia. Por lo tanto, en baja frecuencia, que comienza en esa frecuencia marcada como FL, ¿verdad? Que significa frecuencia inferior de menos 3 decibelios, ¿ya? En esa región, como hay tres condensadores, esto se comporta como una red paso alto de tercer orden, porque hay tres condensadores independientes que almacenan energía, ¿ya? Es decir, porque tres elementos independientes que almacenan energía, en este caso condensadores, ¿verdad? Porque, digamos, dos condensadores en serie o en paralelo equivalen a un solo condensador, pero estos tres externos, ¿verdad? CC1, CC2 y CS, no están ni en serie ni en paralelo, por lo tanto son independientes, ¿ya? Y en alta frecuencia, la ganancia también disminuye, ¿verdad? A partir de una cierta frecuencia, F sub H, ¿verdad? Que significa frecuencia superior, de ahí la H, ¿verdad? High, ¿verdad? De menos 3 decibelios. Sí. Y entonces, entre FL y FH se dice, pues, que ese es el ancho de banda del amplificador, ¿ya? Ese es el ancho de banda útil, ¿verdad? Sí, ya. Y usualmente este trazo es más útil si lo hacemos en decibelios, ¿verdad? Sí. En este caso sería la ganancia global del amplificador expresada en decibelios, ¿verdad? Sí.
Bueno, aquí vemos una red paso bajo, ¿verdad? RC elemental, ¿verdad? Que ustedes creo que ya lo han estudiado en análisis eléctrico, ¿verdad? Entonces, a ver, en este punto ya hemos racionalizado la función de transferencia, vean, es 1 entre 1 más SCR, ¿ya? Y si hacemos S igual a J omega y sacamos la magnitud, va a haber una frecuencia en la cual la relación entre la salida y la entrada es 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Entonces, en ese punto, se dice que la ganancia cae 3 decibelios, ¿verdad? Es decir, el decibelios es el equivalente de 1 entre raíz de 2. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en alta frecuencia, nuestro amplificador se va a comportar como una red paso bajo. Ahí está un poco más, cuando hacemos S igual a J omega, ¿verdad? Ya. La expresión nos quedaría más o menos así, ¿verdad? De magnitud, ¿verdad? Porque esto es magnitud, ¿ya? Esto significa magnitud. Como arriba teníamos 1, ¿verdad? Entonces vemos que pues abajo es 1 entre raíz de 1 más omega CR al cuadrado. Y cuando omega es 1 entre CR, pues bueno, o sea, ahí está, ¿verdad? Queda que la magnitud de la transferencia o de la ganancia, ¿verdad? Es 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Entonces de ahí pues que en radianes, pues esa frecuencia de menos 3 decibelios sería 1 entre CR, y en hertz, pues 1 entre 2 pi CR. ¿Ya? Ya lo sabíamos. ¿Ya? Lo importante es que los circuitos más complicados, como nuestro amplificador, se va a parecer a esto, es decir, a esta red funcionando en alta frecuencia, ¿verdad? Sí. Vamos a tratar un símil muy pronto. Por gusto, el polinomio, vean, ahí está, ¿verdad? Ya, sí. Entonces, n decíamos que es el orden del sistema y es el orden del polinomio en el denominador, y n es igual al número de polos, ¿verdad? Y el número de polos es igual al número de elementos independientes que almacenan energía. En circuitos electrónicos, generalmente condensadores. ¿Sí? O en el circuito equivalente en alta frecuencia, ya aquí hemos hecho cero la alimentación, hemos cortocircuitado los condensadores externos, porque esos son tan grandes que en alta frecuencia su reactancia capacitiva es un corto, ¿verdad? Ya. Y, y entonces en el circuito equivalente, además de todo lo que habíamos tomado en cuenta antes, van a aparecer esos dos condensadores internos, ¿verdad? Aquí están, ¿verdad? CGD y CGS, ¿verdad? Y todo lo demás es igual, ¿sí? Entonces, vean que en alta frecuencia hay dos condensadores, por lo tanto, el polinomio en el denominador pues va a ser de segundo orden, ¿sí? Y los valores de S que hacen cero ese polinomio, las raíces, ¿verdad? Precisamente son los polos, ¿ya? Que determinan pues eh, los rasgos más importantes de la respuesta en frecuencia, ¿verdad? En esa región de alta frecuencia, ¿sí? Arriba también hay un polinomio, en este caso vean de simple, ¿verdad? Un solo factor. Y en la frecuencia en la cual pues, ese polinomio simple que está en el numerador se hace cero, ¿verdad? Se dice que ese valor de frecuencia
es un cero, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de ceros, polos y ceros, ¿verdad? Sobre todo en otros cursos. Aquí, este, no mucho, pero sí hay que entender que los valores de frecuencia que hacen cero, las respuestas son los ceros del sistema. Y ahí se ve matemáticamente, ¿verdad? Bueno, al reemplazar el transistor por su modelo, vamos a limpiar esto, ¿verdad? Vale, esto para ver la imagen original, ¿verdad? Ahí está. Entonces vean, este es el modelo de un amplificador fuente común en alta frecuencia. Ahí están los dos condensadores. En celeste se ve lo que es propiamente el transistor. ¿Ya? Entonces el transistor comienza en la compuerta, está la fuente y está el drenaje. Está la fuente dependiente, GM-VGS, está la resistencia interna, RO, y están los dos condensadores, ¿ya?, internos, ¿verdad? Que son muy pequeños, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro, ¿verdad? Que entre la entrada, que le llamamos voltaje de entrada, ¿verdad? Vamos a ver si digo la pluma, aquí es la entrada, ¿verdad? Y el amplificador. Y aquí es la salida, ¿verdad? Entonces, entre la entrada y la salida, en la banda media, es decir, sin considerar el efecto de los condensadores, hay una ganancia GM-RL', donde RL' lleva, ahí se señala, contiene el paralelo de esas tres resistencias que están en la salida, ¿verdad? Sí. Y la ganancia global va desde el generador de señal, ¿verdad? Hasta la salida, ¿verdad? Y esta es la expresión, ¿verdad? ¿Vean? Es la ganancia propia del amplificador, que es esto, multiplicada por el efecto de divisor de tensión que hay en la entrada debido a RG, a la interacción de RG con la resistencia del generador, ¿verdad? La R de señal. Este es nuestro circuito, ¿verdad? Ahora, vean, esto es importante decir, bueno, esta es la ganancia propia del amplificador, sin tomar en cuenta los condensadores, y esta es la ganancia global. Entonces, para estos se calculan sin tomar en cuenta el efecto de los condensadores. Y digo esto porque vamos a hacer algunas transformaciones en el generador para, digamos, facilitar el hecho de que progresivamente la entrada del amplificador se pueda ver como una red RC paso bajo. ¿Ya? Entonces vamos a manipular mediante transformaciones sucesivas, ¿verdad? ¿Ya? Lo que hay en la entrada para tratar de simplificarlo, ¿verdad? Entonces, en una primera instancia, vean, el generador de señal, ¿verdad? Lo podemos transformar en una fuente Thevenin, ¿verdad? Ya en paralelo con la R de señal, y esa R de señal va a quedar en paralelo con RG, y luego lo volvemos a transformar, ¿verdad? Ya, ya. Aquí está, vean el primer paso, ¿verdad? Transformaríamos el generador de señal con su R, entonces en una fuente de corriente en paralelo con la R de señal, ¿verdad? Por lo tanto, la R de señal va a quedar en paralelo con RG, ¿ya? Y en el siguiente paso, se muestra aquí, ¿verdad? Vean. Entonces,
nos queda una fuente de señal de tensión transformada, ¿verdad? Porque ya no es VSIG, sino que es VSIG entre RSIG por el paralelo de RSIG con RG. A ese paralelo le llamamos R', R' de señal. Está. El paralelo de la R de señal con RG, pues, le llamamos R', y usualmente, pues, RG es mucho mayor que RSIG, ¿verdad? Quien domina ahí las informaciones, nos queda este circuito, ¿verdad? Ya. Aquí no nos interesa calcular la ganancia, sino que solo queremos ver las constantes de tiempo del circuito, ¿verdad? Entonces, vean, ahora ya nos quedó un circuito súper simplificado, ya, súper simplificado, ¿verdad? Porque ya solo aparece, digamos, en la entrada, pues, una fuente de tensión en serie con una resistencia que va a interactuar con, en primer lugar, con ese condensador que está entre puerta y fuente, ¿verdad? En la entrada, ¿verdad? Ahora, hay que llamar la atención, digamos, sobre el otro condensador, que une la entrada con la salida del amplificador, CGD. Entonces vean que Cedra nos dice, hagamos un ejercicio. Nos dice, vamos a ver, dice, desde X, X', digamos, si yo digo, desde acá, viendo hacia CGD, ahí entra una corriente que yo le llamo IGD, que es la corriente que va de compuerta a drenaje en el condensador. Ya dijimos de que en alta frecuencia sí hay corrientes circulando ahí por esos condensadores, ¿verdad? Entonces vean que la corriente, obviamente, ¿verdad? Es la misma que la que entra al condensador, es la misma que sale por el condensador. Aquí está, ¿verdad? Por el otro lado. Ya. Entonces ahora el texto va a ser un truco. Digamos, para simplificar lo que se ve a la entrada, va a sustituir el condensador por un elemento que va a quedar en paralelo con CGS, ¿ya? Pero en el que circula la misma corriente que circulaba en el condensador original. Vean que la corriente original es IGD, ¿ya? Entonces, dice el texto, si yo reemplazo este condensador que conecta la compuerta con el drenaje por un condensador entre la compuerta y tierra en el que circule la misma corriente, entonces, desde el generador y desde la entrada del amplificador, no nos vamos a dar cuenta que hay algún cambio, porque vamos a seguir suministrando la misma corriente. ¿Ya? Ahí decimos, ojo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Y vean, hacemos el cambio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, vean, en este condensador conectado entre compuerta y tierra, sigue circulando la misma corriente que circulaba en el condensador eh, que conecta la compuerta y el drenaje. De manera que eh, en la entrada, pues allí no, nadie se daría cuenta de que ha pasado nada. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Esta es una forma, digamos, intuitiva de presentar el teorema de Miller, ¿ya? Pero que se va a ver formalmente hasta en electrónica 2, ¿ya? Sí. Entonces, esa capacitancia equivalente, ¿ya? Eh, se puede demostrar, ¿ya? Voy a escribirlo en rojo porque quizás en celeste ustedes no lo ven, ¿verdad? Esta capacitancia equivalente, ¿ya?
transporte equivalente porque toma la misma corriente que el condensador original. Es la capacitancia original, que es EGD, multiplicado por 1 más GM RL'. ¿Ya? Y esto viene del teorema de Miller. ¿Ya? Entonces, si la ganancia es bien grande, ese condensador equivalente que va de la compuerta a tierra, pues se va a ver bien grande, ¿verdad? Sí. Y va a ser determinante en la respuesta en frecuencia. Es importante aún, vean lo que ha pasado en la entrada del amplificador. Lo que tenemos es una red RC paso bajo, ¿ya? Porque los dos condensadores en paralelo son un solo condensador, ¿ya? Sí. Entonces la capacitancia de entrada es CGS más la capacitancia equivalente que hemos dicho que viene dada por esta expresión, ¿ya? ¿Sí? O sea que eso es un solo condensador. Ahí las disculpas por los comerciales del vendedor de pan, ¿ya? Bueno, entonces, eh, aquí un poco Miller, ¿verdad? Pero Miller dice que si nosotros tenemos una impedancia conectando dos nodos entre los cuales conocemos una ganancia, en este caso le llamamos K, ¿verdad? Imaginémonos que K es menos GMRL', igual a la de nuestro amplificador fuente común, ¿verdad? ¿Ya? Entonces K es la relación entre los voltajes de los dos nodos, ¿verdad? Que conecta esa impedancia. Entonces, el equivalente en Miller dice que el circuito lo podemos, buscando la pluma, aquí está. Dice que lo podemos representar, ¿verdad? Quitamos esa impedancia que conecta los dos nodos y en el nodo de entrada aparece una impedancia Z1, ¿verdad? Ya. Que sería la Z original entre 1 menos K, donde K es la ganancia entre los dos nodos, como en este caso K es negativo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y además como el condensador funciona más como admitancia que como impedancia, ¿verdad? Entonces realmente su capacitancia se ve aumentada en 1 menos K veces, ¿verdad? Donde K es menos M por RL'. Y de ahí el valor que hemos mostrado acá. Esto viene directamente del teorema de Miller. Ahora, el teorema de Miller también dice que en la salida hay otro elemento, Z2, ¿verdad? Y Z2 sería Z, es decir, la impedancia original, entre 1 menos 1 entre K, ¿verdad? Siendo K la ganancia entre los dos nodos, ¿verdad? Entonces vean, si K es grande, pues Z2 es aproximadamente igual a Z. Con lo cual, digamos, el condensador que aparece en la salida. Pues esta es una forma brutal de presentar el teorema de Miller. Ya, sí. Ya les he contado algunos, ¿verdad? De que probablemente este teorema solo se usa en electrónica. No sé si lo enseñan en análisis eléctrico, ¿verdad? En nosotros sí lo usamos bastante. Sí, para respuesta en frecuencia. Bueno, después de aplicar, pues ya sea el método de Cedra, ¿verdad? Que es una versión súper intuitiva del teorema de Miller, ¿verdad?
usa Miller, pero sin decirlo. ¿Ya? Nos queda este circuito. Vean. En donde la constante de tiempo de esa red, ¿verdad? Digamos, el R' de señal, que es la R de señal en paralelo con RG, va a interactuar con esa capacitancia de entrada, que es CGS, más CGD, por 1 más EMRL'. Esta es una red paso bajo, ¿verdad? Y su frecuencia de menos 3 decibelios es aproximadamente 1 entre 2 pi por la constante de tiempo, ¿ya? Y a eso se le llama FH, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Entonces, digamos, en electrónica casi siempre se diseña para que aunque haya dos condensadores o más, el sistema se pueda analizar de manera aproximada sin perder exactitud, como que esto es una, digamos, lo estamos quitando sufrimiento, digamos, muy significativo, ¿verdad? Si tuviéramos que analizar la red completa, ¿verdad? Pues van a ver que Cedra pone mucho énfasis en esto. En electrónica 1, inclusive, nos olvidamos de ese condensador que queda en la salida que he puesto aquí. Porque, digamos, estamos tratando de hacer un buen marketing de esta idea, ¿verdad? O sea, de que la respuesta en frecuencia es relativamente fácil, ¿verdad? Entonces, para ser consecuentes con ese enfoque, de momento nos olvidamos de ese condensador. Y la frecuencia de menos 3 decibelios vendría dada por esta red, ¿ya? Así que, bueno, ¿qué les parece esto, verdad? Aquí eh, lo que aprendimos con el ingeniero Marvin, pues nos puede servir, ¿verdad? Bueno, aquí habría que, para aplicar esto, ver ejemplos del texto, ¿verdad? Y meterles números. Sí, ya. Vamos a ver si aparece algo. Ah, vean, si nosotros hiciéramos el trazo de BOD, ¿verdad? BOD se escribe, ¿verdad? De esta red, pues ya sea en el laboratorio o en el T-Spice o a mano, ¿verdad? Lo que veríamos sería una cosa como esta. Bueno, como es una red, en este caso hemos regresado a nuestro amplificador, ¿verdad? Tiene una cierta ganancia, ¿ya? AM es la ganancia global, ¿verdad? Entonces, en decibelios, la ganancia es 20 logaritmo de AM, que es la ganancia global en la banda media, ¿verdad? Sí. Y como es el valor de la constante de tiempo R' de señal y capacitancia de entrada, ¿ya? Y eh, a partir de esa frecuencia, la ganancia cae, ¿verdad? Eh, la belleza de hablar en decibelios, ¿verdad? Es que, vean, eh, en la banda útil, esta es la ganancia, ¿verdad? Pero si hiciéramos un trazo asintótico, es decir, el trazo azul es, digamos, el cálculo analítico de la ganancia del amplificador que comienza a caer cuando se acerca a FH, ¿verdad? ¿Sí? Y en FH cae exactamente 3 decibelios. Ahora, a este trazo en líneas rectas es lo que se le llama un trazo de Bode, ¿verdad? En inglés, Bode plot, ¿verdad?
lotear, dicen aquí, hasta esa palabra ya. Entonces sería un trazo de voz, ¿verdad? Ese es el trazo asintótico, ¿verdad? Ya. Y entonces, el trazo de voz, digamos, si hacemos esto en decibelios, ¿verdad? Y solo hay un condensador, ¿ya? Porque vean, hemos simplificado el sistema como si fuera de primer orden, es decir, n igual a 1, ¿ya? Entonces, a esto se dice que es primer orden, ¿verdad? Entonces, los sistemas de primer orden, cuando llegan a FH, a partir de allí, en el trazo asintótico de Bode, que es el trazo de línea recta, ¿verdad? Esta línea punteada negra, ¿verdad? La ganancia a partir de FH va a caer 20 decibelios por década. Una década es un aumento de 10 en la frecuencia. Sí, ya, ya. Entonces, una disminución de 20 decibelios es una disminución de 10 veces la ganancia original. Entonces quiere decir que la ganancia, pues se reduce 10 veces por cada década que aumenta la frecuencia. Sí, es equivalente a menos 6 decibelios por octava. En inglés sería con E lo último, octave, ¿verdad? Ya. Entonces, 20 decibelios por década, es decir, 20 decibelios de disminución de la ganancia por cada incremento de 10 en la frecuencia, es equivalente a 6 decibelios de disminución de la ganancia cada vez que la frecuencia se duplica. Eso es una octava. Y esto, pues hasta los músicos tienen ese lenguaje de la octava. Una octava arriba es un aumento de la frecuencia al doble, ¿verdad? Ya, sí. Entonces la ganancia también se puede decir, bueno, por cada octava que aumenta la frecuencia, la ganancia va a disminuir 6 decibelios. ¿Sí? No es lo mismo, pero es igual. ¿Sí? Ahí vemos un, digamos, en este caso, para poder ver el efecto, hemos hecho un amplificador parecido al que ustedes han hecho en el laboratorio, ¿verdad? Y le hemos puesto dos condensadores algo grandes, ¿verdad? Porque los que tiene dentro son muy chiquitos, ¿verdad? Entonces, para simular el efecto de SGD y SGS, le pusimos esos. Y esto es lo que hace LT. FH está ahí por 400K. Y FL por 1 Hz, ¿verdad? Pues sí, a ojo de pájaro, ¿verdad? Entonces, el ancho de banda, que es la separación entre FL y FH, pues es aproximadamente igual a FH porque FL es muy pequeño, ¿verdad? Bueno, esto es una primera aproximación pues a este tema, ¿verdad? Bueno, vemos que este amplificador en la banda media tiene una ganancia de un poquito más de 16 decibelios, ¿verdad? 20 decibelios es 10, quiere decir que este amplificador tiene una ganancia este, menos de 10. Ahí se nos ah, por supuesto que nosotros al armar esto lo podemos calcular, ¿verdad? El valor exacto, ¿verdad?
Bueno, ya regresando pues, a las notas de cedra, ¿verdad? Pues, este es, digamos, digamos, cómo se distinguen las tres bandas de frecuencia: la banda media, que es la banda de frecuencias útiles, en la cual el amplificador da su ganancia de diseño. En este caso, un poco menos de 10, ¿verdad? Porque son un poco más de 16 decibelios. Luego medimos cuando cae 3 decibelios y aquí arriba está FH, 400K, y FL por ahí por 1 Hz. Ahí hemos marcado en rojo que en baja frecuencia, que es el dominio de los tres condensadores externos, ¿verdad? El sistema es de tercer orden porque hay tres condensadores que producen eso. Y en alta frecuencia el sistema es de segundo orden, aunque nosotros tratamos de analizarlo como que si fuera de primer orden. Bueno, ahí como que mejoré el logo y dije que no eran 400 sino 500, pero por ahí está entre 400 y 500 el FH, ¿verdad? Bueno, eso hemos ilustrado pues cómo llegamos a modelar la entrada del amplificador fuente común es como una red paso bajo, ¿verdad? Con un solo condensador, ¿verdad? Y entonces, obviamente, entre más ganancia tenga el amplificador, mayor va a ser el condensador equivalente y mayor va a ser Cin, ¿verdad? Y la constante de tiempo va a ser mayor, y como la frecuencia de menos 3 decibelios es inversamente proporcional a la constante de tiempo, entonces el ancho de banda se reduce cuando aumenta la ganancia. Ese es el método simplificado que nosotros presentamos para el análisis en alta frecuencia, ¿verdad? Bueno, si hay algún comentario o alguna consulta antes de pasar a baja frecuencia, ¿ya? Para ver qué es lo que hacemos con los otros condensadores, pues lo que tenemos aquí un momento. Pero bueno, no hay consulta, ¿verdad? Entonces, ahora en baja frecuencia, digamos, vamos a estudiar eh, el efecto de los condensadores. Bueno, el efecto es que la ganancia disminuye, ¿verdad? En baja frecuencia. De hecho, vean que si nosotros le aplicamos DC en el generador de señal al amplificador, el DC no pasa porque el condensador lo bloquea, ¿verdad? Entonces quiere decir que empezar a dejar pasar señales a partir de una cierta frecuencia. Entonces, digamos que se comporta como una red paso alto, ¿verdad? Sí. Hay tres condensadores, por lo tanto van a haber tres constantes de tiempo. Una constante de tiempo asociada con cada condensador. En baja frecuencia, la constante de tiempo dominante es la que produce la frecuencia FL más alta. Por lo tanto, la constante de tiempo dominante va a ser la constante de tiempo más pequeña. ¿Ya? Sí. Vamos a usar un método que se conoce como el método de constante de tiempo de cortocircuito. Esto implica que para determinar la constante de tiempo asociada con cada condensador, hacemos en cada caso la fuente de señal independiente la hacemos cero. Y como en este caso queremos calcular la resistencia que se ve
desde este condensador, ¿verdad? CC1. Entonces vean, los otros dos condensadores se ponen en cortocircuito, ¿verdad? Cortocircuito y cortocircuito, ¿verdad? Ya. Y ahora analizamos el circuito, pues, resultante, digamos, de hacerle fuente de señal 0 y hacer, eh, colocar en cortocircuito los otros condensadores. Ya. Y vamos a ver que el circuito equivalente, esta es la fuente de señal 0, y lo que nos quedaría sería eso. Entonces, en este circuito, como lo que queremos es ver, quitamos el condensador, digamos, CC1, lo quitamos y calculamos la resistencia que se ve desde donde estaba el condensador. ¿Ya? Y entonces, a esa resistencia le llamamos RCC1. Entonces, vean que al hacer toda la trayectoria, independientemente de lo que hay en la salida, lo que vemos es la R de señal más RG. Eso quiere decir que la constante de tiempo asociada con ese condensador, pues sería simplemente la constante 1 sería C1, CC1 se llama, CC1 por R, CC1, ¿verdad? Es decir, C1 por R señal más RG. Hay que tomar en cuenta que RG es bien grande, ¿verdad? Por lo tanto, esta constante de tiempo probablemente que va a ser la más grande de las tres constantes de tiempo que hay acá. Y ya dijimos que la constante de tiempo dominante en una red paso alto es la más pequeña. O sea que no van a ir por ahí los tiros. Ya, ya. Entonces vean, asociada con esa constante de tiempo está una frecuencia FL, es decir, esto determina una respuesta a paso alto, ¿verdad? Ya. O una frecuencia, digamos, a partir de la cual la red deja pasar las señales, FL1. Ya, ¿sí? ¿No? Entonces, aquí está un poco la función de transferencia, pero no está escrita en orden, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí mejor. Entonces, función de transferencia de esa red, ¿verdad? Vean que va de la fuente de señal al voltaje de entrada, ¿verdad? Es RG entre RG más la R de señal. Y todo esto, estas son las transformadas, ahí por tacañería no lo he escrito. Más 1 S C0. ¿Ya? Y eso da como resultado esto, ¿verdad? Sí. FL. Pero ya dijimos de que RG, como usualmente está en el orden de los cientos de K o los mega, esa constante de tiempo va a ser bien grande y por lo tanto la FL va a ser muy pequeña. Sí. Ahí está ya más ordenadamente. Ya. Entonces vean, al racionalizar la forma original, que era esta, ¿verdad? Pero al multiplicar arriba y abajo por SC1, ¿ya? Nos queda S en el numerador, ¿verdad? Y la utilidad de esa forma es que ahí está claro que cuando S vale 0, la función de transferencia de esa red paso alto dice que si S vale 0, la ganancia vale 0. ¿Ya? Eso significa que no deja pasar de C, ¿verdad?
Ahora, en el denominador, de ahí tenemos que reconocer FL1. FL1, aquí está, ¿verdad? Y sale de lo que aparece en el denominador, ¿verdad? Sí, ya. Esta es una forma intuitiva pues, de ver eso, ¿verdad? Para quitarnos el embrollo matemático de trabajar con el polinomio que lleva todo de un solo. Bueno, en fin, vean que en baja frecuencia, como hay 3 condensadores, hay 3 polos. Cada polo está asociada a la constante de tiempo de cada condensador, multiplicado por la resistencia que se ve del condensador en las condiciones que ya dijimos. La fuente de señal igual a 0, fuente de señal independiente igual a 0, y los restantes condensadores, cuando estamos viendo desde cada condensador, los otros dos en cortocircuito. Ya, ¿sí? Entonces, usualmente los diseñadores escogen el diseño de manera pues que hay un punto en la red, ¿verdad? En el cual es fácil hacer que esa constante de tiempo sea la más pequeña. Usualmente tiene que ver con el condensador CS, ¿verdad? Porque CS, vean, ve esta resistencia, 1 entre GM, que es mucho más pequeña que RG, y puede ser mucho más pequeña que la resistencia que ve el otro condensador CC2, que es RD más RL. Entonces, usualmente, casi siempre se diseña haciendo que la constante de tiempo en la que aparece CS sea la dominante, y esa va a ser la que va a determinar FL, ¿verdad? Ya. Y vean que a partir de, digamos, a partir de aquí, digamos, el amplificador tiene su ganancia de diseño. Y para abajo la ganancia va disminuyendo. Pero en primera instancia, afectado solo por un condensador, es decir, por un polo. Entonces vamos 20 decibelios por década. Ahora, en algún momento aparece el efecto de otro condensador, otro polo. Entonces vean que la disminución de la ganancia aumenta la velocidad. A partir de ahí, debido a que hay 2 polos, entonces sería 40 decibelios por década. Y eventualmente llegamos a donde está el polo asociado con el otro condensador. Entonces vean que la velocidad de la disminución de la ganancia se triplica con cada polo, ¿verdad? Esta es una forma, digamos, de ver esto intuitivamente, ¿verdad? Usualmente, si nosotros queremos que un polo sea dominante, lo separamos de los otros polos por lo menos por una década. Y entonces, de manera pues, que allí el que va a ser determinante o dominante es el polo, en este caso, superior. Y en el caso del amplificador fuente común, va a estar asociado al condensador CS. Entonces, como le hemos llamado FP2 a esa frecuencia dominante, ¿verdad? Entonces decimos que como regla de diseño, la frecuencia del polo dominante en baja frecuencia, FP2 igual a FL, es mucho mayor que las otras dos frecuencias resultantes del análisis en baja frecuencia, FP1 y FP3. ¿Ya? Ahí está, aquí está ya más simpático los dibujitos, ¿verdad? Vean, FP1 sale de la constante de tiempo asociada con el condensador CC1. ¿Ya? Entonces, como es la constante de tiempo, probablemente es la más grande del circuito, esa va a ser la frecuencia menor, FP1. FP3, vean, está asociada con lo que se ve desde el condensador C2
cuando lo quitamos y calculamos la resistencia que se ve de allí, ¿verdad? Está, ¿verdad? Entonces, vean, está RD, está la resistencia interna del transistor. Usualmente es mucho más alta que RD y RL, ¿verdad? Y está RL, ¿verdad? Ya. Entonces, siendo estricto, ¿verdad? La resistencia que se ve del condensador 2 sería el paralelo de RD con RO más RL, ¿verdad? Pero esto siempre se puede aproximar a RD más RL. ¿Ya? Y finalmente, lo que vemos desde CS. ¿Ya? Vean, si hacemos 0 la fuente de señal, quiere decir que la compuerta está a 0 voltios. ¿Ya? Por lo tanto, y la resistencia que se ve del condensador viendo hacia la fuente es 1 entre GM. Pues vean, ahí está, quitamos el condensador CS y calculamos la resistencia que se ve desde CS. Y es 1 entre GM, ¿verdad? Y usualmente se usa esta expresión. ¿Ya? ¿Ya? La resistencia que se ve desde CS es 1 entre GM. ¿Ya? Entonces GM pasa al numerador. Y usualmente esta es la frecuencia más alta. Por lo tanto, usualmente PL es aproximadamente FP2. ¿Ya? Si el sistema está bien diseñado, ¿verdad? Bueno, yo diría que esta la podemos saltar. Pero que hay otro tipo de transistores, que si no se lo hemos mencionado, no las hemos mencionado. El transistor con el que más trabajamos son de enriquecimiento, ¿verdad? Que, digamos, el canal se induce eléctricamente. Pero hay otro tipo de transistores que ya tienen canal, y el símbolo trata de ilustrarlo esto, que hace que aumente la confusión con tantos símbolos que hay para los MOSFET. Pero ¿qué le vamos a hacer? Pues aquí ya existe un canal y eléctricamente yo puedo eh, empobrecer el canal. A este transistor se le llama de agotamiento, ¿ya? Depletion, ¿ya? Entonces aquí está. A ver, vamos a verificar esta slide. Vean que el transistor MOSFET canal N de agotamiento, esto es lo que nos demuestra. Si vemos el trazo de la corriente de drenaje contra el voltaje con puerta fuente, que en 0 voltios ya hay, como ya hay canal, tiene canal, pues hay una corriente, esa le llamo usualmente IDSS. ¿Ya? Y eléctricamente, si yo le aplico en este caso, digamos, de aquí para allá, a ver, de menos 4 voltios para abajo, el canal se agota. Entonces, él ya tiene canal, pero yo puedo empobrecerlo. ¿Sí? Entonces, en esta región, con voltajes negativos, él funciona en el modo de agotamiento o empobrecimiento, ¿verdad? Pero de 0 voltios para arriba, estos transistores funcionan igual que el MOSFET de enriquecimiento, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, tienen los dos modos. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, una cosa más curiosa,
si les puede interesar, ¿verdad? Es que en esta parte de voltaje negativo, ¿verdad? Este transistor, pero solo en esa región, se comporta igual que un tipo de transistor que no es MOSFET, sino que fue el primer transistor de efecto de campo que se usó, que se llama el JFET, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? El JFET, la J significa junction, o sea, FET de unión, y entonces este solo funciona en esta zona que hemos definido de agotamiento, ¿verdad? Solo con voltaje negativo, ¿ya? Entonces, ahí está el símbolo, vean, un poco diferente, ¿verdad? Y entonces, el JFET, o FET de unión, ¿verdad? Canal N en este caso, es equivalente a un MOSFET canal N de agotamiento, pero funcionando solo en la región de agotamiento, solo con voltaje negativo. Entonces él va, vean, desde aquí es menos P, ¿verdad? Está cero. De cero no debe de pasar. Y en 0 voltios, él da la corriente más grande. Esto quiere decir, por ejemplo, que si conectamos la compuerta con la fuente, es decir, esto es OS igual 0, ¿verdad? ¿Ya? Lo podemos ocupar como una fuente de corriente programable, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Y nos daría la corriente IDSS. ¿Ya? Obviamente, físicamente, los transistores funcionan de manera diferente a los MOSFET, ¿verdad? Pero son de alta impedancia y fueron los primeros transistores de efecto de campo que se utilizaron. ¿Ya? Esta es una comparación, digamos, este es el NMOS de enriquecimiento, este es el NMOS de agotamiento, este es el PMOS de enriquecimiento y este sería el PMOS de agotamiento, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí, para el NMOS de agotamiento, he marcado esta zona sombreada. Aquí sería la zona en que el JFET se comporta igual que el NMOS de agotamiento. ¿Ya? Digo esto porque el JFET abunda, ¿verdad? De hecho, en la escuela tenemos bastantes JFETs, ¿ya? Sí. Pero no integrados, sino que como transistores discretos, de 3 patitas, ¿ya? Bueno, algunas veces, algunos fabricantes lo venden solo con 2 patitas, pero ya como fuente de corriente, ¿verdad? Sí. Ya programada, ¿verdad? Sí. Todo lo demás es igual. Ah, aquí un poco, digamos, los símbolos y un poco la física, ¿verdad? Ya de el transistor JFET canal N. Se usa en amplificadores operacionales. La entrada tiene que ser de alta impedancia. El LF356, la entrada es JFET. JFET. Bueno, con esto, este breve, digamos, chapuzón, presentándoles al JFET, ¿verdad? El cual, no, digamos, formalmente no estudiamos nosotros, ¿verdad? Que a lo mejor ustedes se lo van a encontrar por ahí, ya. Entonces, les va a tocar estudiarlo por cuenta propia. Digamos, yo he hablado de él para que sepan que existe, ¿verdad? Ya.
Pero con lo que ya saben de las regiones de carga espacial, eh, y pueden ver pues que tiene dos, digamos, la- la compuerta está formada por, en este caso, dos regiones tipo P, ¿verdad? Sí, entonces, por medida pues que las dos uniones se polarizan inversamente, este, la región de carga espacial va a ir aumentando hasta que eventualmente el canal se cierra. El canal se cierra aquí, ¿verdad? En VT, vean el canal por el que puede circular corriente, se va a cerrar. ¿Sí? Ahora, si lo polarizan en directa, pues esta cosa ya no funciona. ¿Ya? Entonces no hay que polarizar en directa. ¿Sí? Bueno, son casi las 7:30. Ok, vamos a cerrar, pero antes de cerrar, vamos a mostrar. Vamos a abrirlo. Y en el canal de YouTube, pues que yo he ido construyendo para ustedes, pero en algún lado, o sea, como esto está en orden, digamos, de antigüedad, entonces esto debe haber sido. Hay un video con exactamente lo que hemos presentado ahora, ¿verdad? Sí, aquí está. Efecto, las capacitancias sobre la respuesta en frecuencia, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Así que probablemente ustedes pues pueden preferir pues repasarlo aquí, ¿verdad? ¿Ya? Está, más o menos todo lo que hemos hablado hoy está en ese video, ¿ya? Que pues requirió cierto esfuerzo hacerlo y si ustedes lo aprovechan, pues qué bien. Sí, sí, sí. Pues, algún día que no tengan ni una película que ver, hoy no, ¿verdad? Porque acabamos de tener la clase, pero este, el sábado, digamos, si no tienen nada bueno que ver en Netflix, pues ven este video, ¿verdad? Ya, sí. Muy bien, son las 7:29. Bueno, allí ya les enseñé pues que está el video, ¿verdad? Pero eh, igual, ¿verdad? Creo que está el enlace ahí en Campus. Y si no está, me recuerdan y yo se los publico, ¿verdad? Ya, sí. Bueno, buenas noches a todos. Ya, y nos vemos mañana en el laboratorio con algunos. Hay que hacer la tarea bonus, ¿verdad? Recuerden que la tarea bonus es solo lo que no habían hecho ya en el laboratorio. Ya, ya. Esa es la polarización con fuente de corriente del fuente común. Ya.
todas maneras nosotros vamos a estar allí, ¿verdad? Ya. Si alguien llega a trabajar en la mañana antes, pues y tiene dudas sobre lo que tiene que hacer, pues y más. Y aclaramos las dudas, aunque si encontramos aquí, ¿eh? Quiero mostrar esto porque alguien ahora tenía duda, ¿verdad? Ay, pero veo un minuto, ¿verdad? Esto que termino pronto. Aquí está. Este es el documento que se ha publicado como laboratorio de la Universidad de Pensilvania, ¿verdad? En el cual está basado nuestro último laboratorio. Entonces, ahí ustedes van a ver que es prácticamente claro, que es aplicable, lo hemos tomado. Y ellos al final proponen esta tarea, probar eh, probar el amplificador, pero polarizándolo con fuente de corriente, ¿verdad? No, aquí está, aquí dice el puesto completo. ¿Ya? Y bueno, esto es lo que haría. Si ya terminaron todo lo demás, pero ya, esto es lo que haría y pues, ahí esperamos que vean cosas interesantes, pues, ¿ya? Entonces allí pueden aparecer dudas existenciales, ¿verdad? Porque, digamos, recuerden que el NMOS, que es el que está abajo, ¿verdad? Es el que actúa como amplificador. Los PMOS son un espejo de corriente, ¿verdad? MP2, él pone la corriente de referencia y MP1 la copia. Pues esa va a ser la corriente a la que se va a polarizar el MN1, ¿verdad? Ya, sí, ya. Entonces nosotros vamos a poder verificar que los transistores están trabajando. Bueno, en el caso de, de MP2, el, el MOSFET canal P2, ¿verdad? La corriente la podemos medir indirectamente, pues aquí, ¿verdad? En, en esta NAR de polarización de 15K, ¿verdad? Pero del otro lado, no tenemos dónde medir corriente, solo vamos a medir voltaje, ¿verdad? Entonces,